Cheque. Pues buenas noches, ¿verdad, hermanos? Estamos nuevamente aquí reunidos para nuevamente compartir este módulo de formación del Plan Pastoral Diocesano. Y quisiera empezar, pues, he estado terminando de leer las tareas, no las he leído todas. Comencé leyendo la de Luis, la de Don Edgardo y la de Gracie, fueron como los primeros 3 que recibí, ¿verdad? Los demás los voy a ir leyendo en el transcurso, ¿verdad? Pero aquí quisiera empezar, pues, con un breve resumen de lo que fue la semana pasada. A ver quién me puede ayudar. Ajá. Lo voy a hacer este día. Yo tengo aquí un poquito, nos comenzó hablando del Vaticano II, que yo me aplacé ahí porque medio lo he leído, no lo he leído bien, y nos está hablando un poquito de cómo la Iglesia de alguna manera se consideraba una sociedad perfecta, y también nos mencionó algunos teólogos influyentes, ¿verdad? Como San Juan 23, pues lo inició el 25 de enero de 1959, que hubieron 4 sesiones, que se divide en varias partes del documento, en que participaron 2.500 obispos. Yo más fue así las cosas puntuales. Leyendo el documento que usted nos mandó, pues estaba básicamente lo que usted nos explicó esa noche, ¿verdad? Nos habló de Don El del Cámara, de la Populorum, se me olvidó, Exhortación Populorum, Dios mío, ¿qué se me hizo? Progresio. Y un poquito de Progresio, exactamente, ¿verdad? Y todo lo que implicó este concilio, ¿verdad? La empatía actual, la visión entendida, la misericordia antes que la severidad, distinguir entre lo permanente y cambiante, dar importancia a la forma de presentar el mensaje cristiano. Y aquí está la Populorum Progression de 1967. Ok, perfecto. Ahora, dos participantes que me digan, nos quedamos pues en esa transición desde lo que fue Concilio Vaticano II hasta la etapa posterior a Concilio Vaticano II, sumergiéndonos en Medellín, ¿verdad? Y pues justamente la encíclica Populorum Progreso marcó el rumbo de lo que fue Medellín, ¿verdad? Entonces, 2 participantes que desde su experiencia personal, no me vayan a dar tanta cuestión así, sino que puntualmente, ¿en qué creen que influyó Concilio Vaticano II hoy en nuestra diócesis? Yo creo que una de las cosas que ha influido y que nuestro obispo ha insistido en que se dé es que en Vaticano II se dijo que había que capacitar a los sacerdotes, pero también a los laicos. Entonces, Edifica es un ejemplo de eso. Entonces, a mí me parece que antes solo se creía que el sacerdote era el que tenía que tener todo el conocimiento, pero Vaticano II cambia eso. Entonces, a mí me parece que nos falta mucho todavía, pero me parece que el rescatar ese punto, ¿verdad?, es sumamente importante. Y de ahí se devinieron un montón de cosas donde, sobre todo en América Latina, ¿verdad?, donde el laico tiene, yo no conozco muchas otras partes del mundo, pero en América Latina el laico tiene más presencia en la iglesia que en cualquier otra parte del mundo. Es lo que nos han dicho, ¿verdad? Entonces me parece que ese es un aspecto importante que yo lo rescataría de Vaticano II, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, a ver, leyendo un poquito, pues podemos decir que Vaticano II nos habla de
de los documentos de una nueva eclesiología, de una nueva comprensión pues de la revelación, nueva percepción del hombre, de una nueva manera de celebrar la fe, de entender también a los bautizados. Con Vaticano II también se nos devuelve un protagonismo ministerial para poder realizar esa actividad misionera, una nueva manera de podernos relacionar con otras iglesias, con otras religiones, una nueva manera de educar en la fe, nuevas actitudes también frente a medios de comunicación, diría yo. Y esto mismo pues lleva a la iglesia a que se comprenda a sí misma, ya lo decía usted también la semana pasada, como pueblo de Dios, como misterio, como comunión y como sacramento de salvación al servicio de Dios en el mundo. Y pues en este contexto se hizo importante también nuevos recursos, nuevos métodos teológicos, antropológicos, como decir el método de ver, juzgar y actuar, estos signos de los tiempos, nos llevan también a conocer un poco más nuestro entorno. ¿Qué más podríamos decir? Y que también estas conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida son las que retoman con fuerza estos métodos y nos permiten entonces relacionarnos permanentemente con la fe y la práctica cristiana. Entonces, toda esta renovación de la teología llega entonces a América Latina, porque en su momento muchos obispos y muchos teólogos o sacerdotes se formaron en aquel continente europeo en su momento, previo a las diferentes conferencias, especialmente la de Medellín. Bueno, hasta ahí un poquito. No le escuchamos, no le escuchamos. No. Estaba en mute, lo siento. Errores ahí. Voy a terminar de revisar la tarea. Permítame. Ok, les puse mute a todos porque yo no sé quién era el que tenía ruido de fondo, ¿verdad? Entonces, simplemente para empezar, ¿verdad? Voy a terminar de leer las tareas, ¿verdad? Vamos a tratar de anexarla con la tarea que voy a dejar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de Aparecida, ¿verdad? O sea, nuestro tema central va a girar en torno a Aparecida. Vamos a empezar, creo que Aparecida tal vez nos lleve unas 2 sesiones, dependiendo de cómo avancemos hoy. Acordémonos que nos quedamos en la etapa post-conciliar, ¿verdad? Concilio Vaticano II termina en el 65 y Medellín se da en el 68, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte. No vamos a profundizar en Medellín porque ya sería darle mucho más, ¿verdad? Yo siento que también todos nosotros tenemos una noción de lo que fue Medellín basado en lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos pues en lo que fue Aparecida, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a hacer nuestra oración con la que estamos orando todas las semanas que nos reunimos, ¿verdad? Lo voy a decir yo y que cada quien la vaya repitiendo en lo profundo de su corazón. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Y lo ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común y promuevan a los débiles, y sobre todo cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor Padre de la vida, tómanos a nosotros, tus hijos, con tu poder y con tu luz, Señor, para que seamos capaces de proteger toda la vida, para que tengamos valentía para preparar un futuro mejor, para que pueda efectivamente hacerse la venida de tu reino en este mundo, un reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura,
Alabado seas. Amén. Entonces vamos a empezar con una prueba diagnóstico, ¿verdad? Ahí están las preguntas. Vamos a dar unos, esta es un poquito larga tal vez. Vamos a dar unos 7 u 8 minutos para que cada quien repase estas 5 preguntas, ¿verdad? Pasas caídas y como varomba. Yo digo que es varombo. A ver si no lo preñó con el dedo, amado. No, es que anda caído el niño, hay que llevarlo al hijo de puta doña Liosa que lo sobe para que le sube el cuidito.
Bueno, yo creo que ya pasó suficiente tiempo. Entonces, vamos a compartir. A ver, ¿alguien que quiera compartir la primera pregunta? Simplemente tienen que quitarse el mute, ¿verdad? Porque todos están muteados ahorita. Bueno, eran Sí, cuatro conferencias antes, ¿verdad? No tengo todas las fechas, bueno, todos los meses. En 1955, Río de Janeiro. perfecto. Aparte de las cosas que se miraban ahí, afloraba un poco el tema de vocaciones, la escasez que había de sacerdotes, ¿verdad? Hay otras cosas también, pero para mí esa era la más importante. Muy bien. Fue el 25 de julio al 14 de agosto. En el 68, 24 de agosto al 6 de septiembre en Medellín, hizo un énfasis en la antropología humana. Y en la parte que nos interesa a nosotros como catequesis, pues aparecía la catequesis evangelizadora, haciendo una mayor énfasis en la evangelización de los bautizados. En 1979, Puebla, México, ¿verdad? Aparece por primera vez lo que era la obra evangelizadora y rescata 3 puntos importantes, que aparece esto del ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Ahí ya empieza un poquito a conocerse esto. 1992, Santo Domingo, ya aparece la nueva evangelización y post a Santo Domingo apareció lo que fue el nuevo directorio general de la catequesis y el catecismo de la Iglesia Católica. Muy Esa bien. es la primera pregunta. Perfecto. ¿Alguien quiere aportar alguna idea, verdad? En ¿Me escuchas, referencia. Daniel? Sí, sí, la escucho. Ah, bueno. Sí, yo en verdad que tengo que Río de Janeiro se enfoca más en la formación, en formar. Tenemos la de Medellín, que trata lo social, es muy fuerte en la cuestión social de la iglesia. Puebla, que ve la realidad de la iglesia, se enfoca en cómo la iglesia está viviendo su realidad. Y Santo Domingo, que ve la promoción humana, lo que hablaba un poco don Edgardo. En síntesis, eso es lo que trata. Ok. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Una respuesta diferente? No, igual, solo que en Medellín da más a la doctrina social de la iglesia. Es que ese era el objetivo principal en Medellín, ¿verdad? Es lo que más se enfatiza. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, perfecto. La segunda pregunta. Son dos, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Voy a ver si puedo participar porque tengo invitado y no me deja. Estoy así a medio. Bueno, con la segunda pregunta, a mí en lo personal, lo que siempre me ha impactado es que la iglesia nuevamente se reencontró, nuevamente volcó a decir, esta es nuestra identidad cuando se encontraron en Aparecida. Pienso que basado en ello nos da una lección a nosotros, para nosotros también tener nuestra identidad. Y como hacemos mucha broma y mucha jocosidad, Monseñor, cada vez que lo encontramos decimos, ahí viene el aparecido, porque él fue un pilar fundamental para nosotros. Y durante la época, durante fue el documento, durante fue el estudio, procuraron que cada uno de nosotros tuviera un enfoque, tuviera una disciplina, tuviera una orientación, guiados a lo que es nuestra identidad forzada, que se dio a través después del Concilio Vaticano II y todo lo demás que hemos ido aprendiendo en el camino. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más con respecto a la segunda pregunta? Aparecida prácticamente nos llama a ser todos discípulos y misioneros para que todos puedan tener vida. Creo que es lo esencial de Aparecida. Perfecto. Que somos discípulos, somos misioneros para dar vida. Perfecto, muy bien.
De hecho, discípulos y misioneros son las dos palabras que más se repiten en todo el texto, junto con iglesia, fe. Pero ya vamos a ver que hay una palabra que es como el core, ¿verdad? El corazón del mensaje de Aparecida. ¿Alguien más con esa segunda pregunta? A ver si no Sí. aparezco muda hoy. Ay, perdón. Deme. Sí, Aparecida nos muestra esa misión a la que estamos llamados todo bautizado, a ir y traer a más hermanos a la iglesia, o sea, encarnar el evangelio. Eso es lo que nos muestra este documento de Aparecida. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A mí me llama mucho la atención. De hecho, pues, me encanta también este documento porque Aparecida nos habla sobre, se preocupa por la pobreza en el mundo y también se preocupa por las desigualdades sociales, por todas aquellas personas que sufren, por el desempleo, por la falta de escolaridad. Se preocupa por todas aquellas personas que por el hecho de no tener un empleo y vivir en la pobreza, que son personas que no tienen escolaridad y por ende los hace caer en la drogadicción. Y todo eso lo habla también Aparecida. Ok, muy bien. Uno más para finalizar esta ronda de preguntas. Creo que el aporte también tiene que ver un poco con el cuidado de la casa común, con la parte ecológica, que también tiene un apartado importante de cómo tenemos que tener nosotros conscientes de lo que tenemos, cómo cuidarlo para generaciones futuras también. Siempre relacionado un poco con la misión de la iglesia, ¿verdad? Y que aparece y vuelve a remarcar la importancia de que la iglesia tiene que tener una iniciación cristiana basada en evangelización de pequeñas comunidades, que eso. Perfecto, muy bien. Nos vamos a quedar ahí. La tercera pregunta la vamos a ir desarrollando después, ¿verdad? Y eso la vamos a ir desarrollando. Acordémonos, cuando finalizamos el tema, la reunión pasada, decíamos que lo que más dificultad le daba a la iglesia, ¿verdad? Le voy a poner mute a todos, ¿verdad? El que quiera participar, se quita el mute, ¿verdad? Fácil. La mayor dificultad para la iglesia, ¿verdad? Para los teólogos, para los obispos, en todo esto, ¿verdad? Y lo decíamos en Aparecida, en Concilio Vaticano II, siempre fue el tema social, ¿verdad? El tema cultural. Y ya venía el Papa San Pablo VI, perdón, venía diciendo que el gran problema que había, ¿verdad? Era ese divorcio entre la fe y la vida ordinaria, entre la fe y la cultura, ¿verdad? Y en este librito, yo nunca tuve uno, siempre robé el de mi mamá. Este es el de mi mami, está todo manchado. No lo manché yo, lo manchó ella, ¿verdad? Es cierto, como decía Sor Angélica, la parte discipular constituye la columna vertebral del documento de Aparecida. Es renovar esa identidad de discípulos y misioneros, ¿verdad? Es renovar esa condición de enviados que tenemos desde el momento del bautismo. Pero Aparecida también vuelca, ¿verdad?, toda su atención a un problema que está plasmado, y lo vamos a ver durante el tema de hoy, durante la exposición de hoy, está plasmado en todo lo que pasa y todo lo que sigue habiendo, ¿verdad? Pero para poder analizar Aparecida es necesario analizar el contexto en el cual nace Aparecida, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a ir preguntando, a ver, así sencilla, quien mire, vaya. Vaya, Juana María, que aparece ahí. ¿Qué acontecimientos estaban pasando allá por el 2005, 2007? Acordémonos que Aparecida fue convocada en el 2005, pero se llevó a cabo hasta el 2007. ¿Qué estaba pasando por aquellas fechas? Bueno, buenas noches. No sé, la verdad no, ahora mismo no te podría decir sinceramente, Daniel. Ok. Vamos a ver, alguien que se acuerde, ¿qué cosas estaban pasando allá por el 2005, 2007? Se necesitaba una nueva evangelización, ¿no? Retomar
volver a la fe, lo que decía, había mucho divorcio. Antes de hablar de todo esto de la cuestión de la fe, ¿qué estaba pasando a nivel social, a nivel histórico? Ah, a nivel social. ¿Qué pasaba? Acababa de pasar el Mundial de Alemania 2006, ese fue un buen mundial, a los que les gusta el fútbol. ¿Qué más? ¿Qué más estaba pasando? Hubieron un montón de desastres naturales por esas fechas que sí, puso al mundo de rodillas. Muy bien, muy bien. Me acuerdo que por ahí pasó la tormenta, varios, sobre todo en Estados Unidos, hubieron bastantes refugiados en Mississippi, Nueva Orleans, toda esa zona. ¿Qué más? Una fuerte crisis económica también. Okay, muy bien. Debido a todo ello, a todos los desastres naturales y otras situaciones más que habían de conflicto social, hubo bastante situación económica también. Okay, ¿qué más? Tu celular ya está. ¿Qué más pasaba por aquellas fechas? No estoy muy clara. Había una crisis económica, pero también, no sé si estoy desubicada pero en el tiempo, pero me parece que había una fuerte, aparte, la parte política, casi toda Sudamérica tenía un fuerte componente de izquierda, un gobierno de izquierda. Entonces, eso también, no sé si estoy como desubicada con el tiempo donde Argentina sufrió una gran crisis económica, que es de los países más fuertes de la región, de Sudamérica, y no, me parece que estaba toda esa ola. De hecho, Honduras comenzó también, y Centroamérica con todo, bueno, toda Latinoamérica con toda esa situación política de izquierda, de país, de toda esta corriente de izquierda. No sé si estoy mal equivocada, porque luego ya Honduras sufre el golpe de Estado despuesito de esa fecha. Perfecto. Parece que también murió Juan Pablo II en 2005. Por aquellas fechas también muere Juan Pablo II. ¿Qué más? ¿De qué más nos acordamos? Podría también, no sé si encaja, lo de los trabajadores, ¿no? Lo de lo que pasa, las protestas y todo esto que se da. Los movimientos sociales, ¿verdad? Yo quise apuntar ciertas cuestiones, ¿verdad? Este señor fue nombrado como secretario de la ONU. Ban Ki-moon. Fíjense que a veces nos pesa a nosotros la conciencia histórica. Sabemos de que hubieron un montón de cuestiones importantes a lo largo de los años, pero simplemente a veces no nos acordamos. Y de hecho, la elección de este señor implicó un montón de cuestiones muy difíciles en el contexto histórico, ¿verdad? En el contexto político, sobre todo porque, ya voy a mencionar, ¿verdad? El contexto de la guerra que se estaba dando. Acordémonos que George Bush todavía era presidente en aquella época, 2005, 2007, ¿verdad? Como contaba Darling, estaba la ola de presidentes izquierdistas, entre comillas, ¿verdad? Ortega, Correa, Chávez, Mel, Lula, Evo, ¿verdad? De hecho, Ortega, Correa asumieron presidencia por el 2007. Uno en enero y otro en marzo. Este es importante. Nancy Pelosi se convierte en representante en la Cámara de Representantes Legales de Estados Unidos. Continúa toda la guerra en el Oriente. Y este fue bien importante porque, ya lo decía don Edgardo, ¿verdad? Lo de la Casa Común tiene que ver mucho con eso del cambio climático. Y hasta ese momento no se le daba mucha importancia a esto, y no fue hasta que este muchacho ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en Arras, que tenía que ver con todo esto del cambio climático, ¿verdad? Y para haber llegado a toda esta época, ¿verdad? Como hemos visto, decían 68, después fue Medellín. Después de Medellín, ¿qué siguió? Después de Medellín, ¿cuál seguía? Puebla, ¿en qué año? En el 79. Ajá, y después de Puebla, Santo Domingo, en el 92. 92. Entonces, vamos viendo que se van dando como periodos marcados de tiempo de entre 12 a 15 años. O sea, ahorita Aparecida fue en el 2005, ¿verdad? Ya llevamos 15 años desde Aparecida.
Entonces, no les vaya a extrañar que ya no tarde en caer otra, ¿verdad? O sea, y durante ese tiempo la iglesia fue experimentando muchísimas transformaciones también aquí, ¿verdad? Acordémonos, estamos desde el 68 hasta el 2005, ¿verdad? Surgimiento de la teología de la liberación, pues la abolición de la teología de la liberación, ¿verdad? El surgimiento de las comunidades eclesiales de base, todos los movimientos laicales que van cobrando fuerza, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Aquí hay unas figuras importantes, está Pedro Casaldáliga, ¿verdad? Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, el mismo Monseñor Romero. Y en ese sentido, pues, nos encontramos en esta ola latinoamericana, ¿verdad? Nos encontramos, pues, en ese contexto, ¿verdad? Y Latinoamérica ha venido experimentando esa transformación. La iglesia latinoamericana ha venido, pues, sufriendo todas estas transformaciones. Y muchas veces nosotros entendemos a la conferencia episcopal de Aparecida como la secuencia de las otras conferencias, sobre todo en el contexto del último periodo del pontificado de San Juan Pablo II, y haciendo la transición al Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Es un documento que verdaderamente, como decían ustedes, vino a renovar la iglesia, ¿verdad? Vino también a hacer luz, pero acordémonos que la luz, ¿verdad?, nos muestra lo bueno y nos muestra sombras, ¿verdad? Y Aparecida también deja entrever muchas de las cuestiones en las cuales estuvimos fallando como iglesia, muchas de las cosas que se quedaron en el olvido. Por eso hago hincapié, o sea, se entiende que era esa transición, ese cambio, ¿verdad? El decir, de esta conferencia vamos a la otra y vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro. Pero en realidad sí hubo, por así decirlo, tal vez la palabra es muy fuerte, sí hubieron ciertas rupturas. Y si no queremos usar la palabra ruptura, vamos a usar desviaciones en referencia a las conferencias anteriores previas, ¿verdad? Pero volviendo al tema del 2005-2007, la CEPAL cada año saca un documento que se llama Proyecciones, ¿verdad?, donde habla de todo este contexto económico de América Latina. Y fíjense bien, para que miremos cómo estábamos en el 2007, ¿verdad? En realidad, esos años fueron muy buenos para la región. Dice, en el último cuaternio, ¿verdad?, se ha registrado el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante desde los años 70. De acuerdo con estas estimaciones de la CEPAL, esta tendencia continuará en 2008. Acuérdense que esto sale en 2007, Panorama Social del 2007. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de que se ha logrado avanzar en disminuir la pobreza, permanecen los problemas, ¿verdad?, y rezagos en otras áreas de las regiones. La desigualdad socioeconómica sigue siendo extremadamente alta. El gasto social que creció de la década pasada ha tenido que estabilizarse, etcétera, ¿verdad? Y siguen dándose todas estas corrientes migratorias. Les puedo pasar el link, ¿verdad? Y si ustedes son diligentes, ¿verdad?, ustedes simplemente ponen Panorama Social de América Latina de cada año y les va a tirar un documento de 20, no, ese es largo, como de 100 y pico páginas, en donde ustedes pueden ir viendo cuál era el contexto histórico, social de ese momento, ¿verdad? Y en eso estamos. Latinoamérica se encuentra en esto, ¿verdad? Hay países que ya están empezando a escalar esa ruta del subdesarrollo, ¿verdad? Está Brasil, que ya está dejando de ser subdesarrollado, está Chile dando pasos en esa línea. Pero hay países que también están experimentando muchísimas dificultades. Mencionaba Darling, ¿verdad? Argentina, sí, Argentina, la gran inflación económica que tuvieron, ¿verdad? Y de hecho ahí también se da un acontecimiento grandísimo en Argentina, porque es en 2007 cuando Cristina Fernández es elegida como presidente de la República en Argentina, ¿verdad? Entonces, en medio de todo este panorama social, de todo este panorama político, económico, ¿verdad?, en el cual está sumergido América Latina, se da la convocatoria de Aparecida. ¿Y qué pasaba hacia Aparecida, verdad? Acordémonos. Vuelvo a decir, para llegar a Aparecida tuvimos que haber pasado por un montón de cuestiones, ¿verdad? Cuestiones que, siendo el elemento más importante de todo esto, fue el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II fue como un terremoto para nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?
vino a sacudir por completo. Sin embargo, los cambios que todavía hasta el son de hoy Concilio Vaticano II propuso continúan siendo difíciles de asumir para muchas personas, ¿verdad? Y en ese sentido, llegar a esta conferencia Aparecida no fue nada fácil. No fue nada fácil. Y vamos a ir viendo por qué. Acordémonos, antes que nada hubieron 4, ¿verdad? Y a veces uno tiene la tendencia a creer de que se va en esa secuencia aritmética, ¿verdad? O sea, después del 1 viene el 2. Y la distancia entre el 1 al 2 es la misma distancia que hay del 3 al 4. Y pensamos que va en esa tendencia aritmética, ¿verdad? En la que se van desarrollando las cosas. Pero lastimosamente no es así, ¿verdad? Si ustedes miran los dedos de su mano y pensamos que cada uno de nuestros dedos es una conferencia, nos vamos a dar cuenta que las 5 conferencias fueron totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué fueron totalmente diferentes? Porque acordémonos, cada una estaba plasmada y estaba encarnada en el contexto histórico-social de la región, aparte de la influencia de todo lo que estaba dando a nivel de iglesia como institución jerárquica allá en Roma, ¿verdad? Y acordémonos, ¿verdad?, de que yo siempre quiero hacer hincapié en esto, no es lo mismo, ¿verdad? No se percibe de la misma manera, pero la iglesia latinoamericana se mira en una óptica diferente a la iglesia europea. Es bien difícil para las autoridades europeas poder asumir todo esto que es lo de nosotros, ¿verdad? Y si bien se habían dado esos pasos, ¿verdad? Si bien habíamos continuado de alguna manera u otra, pues ese proceso, sí hubo una dilatación en cuanto al mensaje. Y no solo a nivel de mensaje, sino que hubo dilatación también en cuanto a estructura de todo esto de las conferencias episcopales. A tal grado que Juan Pablo II, fíjense bien, y este dato es muy interesante, instituyó lo que se llama el Sínodo Continental, que no es un ente igual a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la CELAM, sino que es un ente, pues, con un poco más de integración romano, ¿verdad? Un poco más de integración de la Iglesia europea. Y en ese sentido, pues, vemos de que ya está incluido, pues, Estados Unidos y Canadá, que Estados Unidos y Canadá, pues, no se han considerado dentro de la CELAM. Entonces, de aquí podemos ver de que el camino para todas estas conferencias episcopales latinoamericanas no ha sido absolutamente fácil. A mí me llamaba la atención, ¿verdad? Porque cuando estaban haciendo aquella presentación en el 2000, no me acuerdo cuándo fue, que estuvimos todos allá fue en el 2019, sí, el año pasado. Y estábamos todos allá en el Salón San Juan Diego, en la presentación de la catequesis, en donde dieron unas diapositivas de que había dicho Monseñor, ¿verdad? Que las compartió el padre Natael. Ahí decían, los obispos están pidiendo, ¿verdad? Estamos pidiendo una nueva conferencia episcopal latinoamericana. No porque Aparecida no tenga vigencia. No, Aparecida continúa teniendo vigencia. Porque Aparecida encarna lo que es la mística del Evangelio, encarna el mensaje del Evangelio, y el Evangelio siempre va a tener vigencia. Lo que pasa es que, acordémonos, así como un concilio sale como respuesta ante las necesidades históricas, sociales, políticas, económicas del pueblo, ¿verdad? No necesariamente dogmáticas, teologales, cuestiones así, pues la conferencia episcopal también tiene ese objetivo. La Conferencia Episcopal Latinoamericana es esa reunión, es ese diálogo, es ese ejercicio de fe, ejercicio de comunión, en donde los obispos pues verdaderamente vienen a poder dialogar y entablar. Y si nosotros vemos cuán difícil ha sido esto, pues hay muchos teólogos e historiadores que afirman que se trató de una conferencia que tuvo que conquistar su derecho a existir. Fíjense esta frase maravillosa, ¿verdad? Es decir, una conferencia que luchó por existir, que no se dio de manera... ¿Mande? Lo siento. Ok. Se trató de una conferencia que luchó contra muchas oposiciones, que luchó contra muchas realidades que se estaban dando, que parecía que no querían que se diera esto, ¿verdad?
Y es que, si bien, ¿verdad? Nosotros tenemos, pues, esa noción, ¿verdad? De los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, de que personas muy piadosas, ¿verdad? Santos, ¿verdad? El amor a nuestra madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Pero sí tenemos también, pues, como ciertos, no vamos a decir resentimientos, pero sí ciertos, pues, deslices entre todo esto, ¿verdad? Porque desde la promulgación de Concilio Vaticano II a Medellín, en especial en Medellín, la Conferencia Episcopal Latinoamericana empezó a tener más tintes, ¿verdad? Pues podríamos decirlo, un tinte europeo, ¿verdad? Podríamos afirmar de que la iglesia empezó a tener ese tinte europeo que de alguna manera u otra, pues, quitaba esa autenticidad, ¿verdad? Y podemos ver numerosos ejemplos, ¿verdad? O sea, es decir, de aquí, de estas personas que vemos acá, este señor, ¿saben quién es? ¿Cómo se llama este señor? Tienen que quitarse el mute para poder opinar. Es Boff, no. Sí, es Leonardo Boff. Muy bien, muy bien. Leonardo Boff. Entonces, esta gente, ¿verdad? Pues también se fue en la colada de todo esto, ¿verdad? Hubo gente que tuvo que tomar decisiones en su vida, ¿verdad? Hubo gente que se vio afectada por todas estas realidades. Leonardo Boff renunció a ser sacerdote. Él ahora dice simplemente lucho desde otro bando, pero siempre sigo creyendo en la iglesia. Hoy sabemos de que el Papa Francisco pues ya se comunica con él, ¿verdad? Está el caso de Ernesto Cardenal, ¿verdad? Ahí en Nicaragua. Es decir, la iglesia experimentó esas transformaciones que fue muy dura para la iglesia latinoamericana. Para la iglesia latinoamericana. ¿Por qué? Y aquí abro debate. ¿Por qué piensan ustedes que fue tan difícil para la iglesia latinoamericana este tiempo? Ay, por todas las injusticias que habían en esa época en América Latina. Sí, la época por de todas las injusticias que habían, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que hizo que ellos pensaran de esa manera es ver el sufrimiento, las injusticias que daban y que se siguen dando en América Latina. Como que yo lo veo como que surgen un ciclo, ¿verdad? Y entonces ahorita estamos viendo el ciclo de la corrupción en América Latina. Bueno, no en América, en todo el mundo, pero es increíble cómo todos los presidentes aquí roban, pero cantidades exorbitantes, ¿verdad? Entonces, esto frustra enormemente. Ok. ¿Y por qué para la iglesia, y vuelvo a la pregunta, o sea, pero por qué a la iglesia europea le costaba asumir este ideal que si bien sí tenía sus defectos, ¿verdad? Que tenía sus fallas, como ya hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué le costaba tanto asumir? Porque creo que era una iglesia tradicional. Ok, muy bien, muy bien. Por ejemplo, Leonardo trabajó mucho con la teología de la liberación. ¿Sí? Claro, se paraba en estos documentos de Medellín, por ejemplo, y eso era muy fuerte en ellos. Y creo que eso hizo que fracasaran ellos en ese momento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Otro aspecto que creo que tenían también la experiencia y la escolaridad, por decir así, que había mucho énfasis por aprender el arte, alguna educación, habían tenido la posibilidad de reconstruir sus países después de una cruenta guerra mundial. Entonces era como que un poquito más fácil, ¿verdad? Y de alguna forma acomodaban las situaciones y tenían también una diversidad bien marcada, quiénes eran los capitalistas y quiénes eran los socialistas. Muy bien. Que a fin de cuentas el socialismo, pues ya el puro era una cosa diferente a lo que realmente estaba sucediendo. Caso contrario en nuestro país, que se quisieron, en nuestra América Latina, que se quisieron aplicar diferentes modelos de esas experiencias
pero no se tropicalizaron, no tenían la idiosincrasia nuestra, ¿verdad? Entonces, no era una receta mágica que podía funcionar allá, también con los elementos que teníamos nosotros, ¿verdad? Eso creo también, de una parte. Y por eso yo estaba hablando, ¿verdad? Y vamos a ir entrando ya en tema, ¿verdad? En este sentido, de que todavía sigue habiendo un choque de culturas dentro de nuestra iglesia. Todavía hay un choque de culturas dentro de nuestra iglesia. Es decir, viene un sacerdote español acá, el sacerdote aquí es querido todavía. Es el padre. Es el padre quien se le quiere, el padre quien se admira, el padre quien se respeta. Pero en España no es así. En España no es así. A mí Monseñor Ángel me decía de que habían sacerdotes que le decían a él, mándeme para Honduras, mándeme allá a la ribera, mándeme allá a asentamientos humanos. Y que Monseñor le respondía a ellos, pero ¿por qué quieres ir? O sea, ¿quieres ir simplemente para saciar esos vacíos de que te quieran? ¿O verdaderamente quieres ir a servir? O sea, ¿cuál es tu motivación? Hay todavía elementos culturales todavía hoy en día acá, ¿verdad? Hay un choque de culturas. Y en ese sentido, pues es de que, como ya les decía, si hubieron rupturas, si hubieron desviaciones, ¿verdad? Hubieron desviaciones bien marcadas desde Medellín hasta Aparecida, ¿verdad? Hubieron desviaciones, sobre todo en la forma de concebir nuestra iglesia, ¿verdad? Acordémonos, cuando se hace la invitación para este periodo de evaluación de nuestro plan pastoral diocesano, Monseñor Ángel siempre lanza la pregunta, ¿qué tipo de iglesia queremos ser, verdad? Y si hubo verdaderamente un volcamiento hacia eso de cuando sale Concilio Vaticano II y sale Medellín, yo me imagino que para las autoridades en la iglesia, esto ya es muy a criterio personal, han de ver, o sea, si la iglesia sintió que era demasiado sacudida Concilio Vaticano II y después vienen estos manes de Medellín a agitar más las aguas, yo imagino que en Roma se preocuparon, han de haber dicho, no, ya les estamos dando demasiado barco. Porque ¿qué pasa? Y esto ya es innato, ¿verdad? Es innato a nosotros como seres humanos. Cuando se nos saca de nuestra zona de confort, ya lo decía Sor, ¿verdad? Cuando estamos en algo, pues, ya establecido, cuando estamos ya, pues, intocables en esa línea, podríamos afirmar, cuando ya lo damos todo por sentado, cuando ya nos sentimos bien, cuando viene alguien o viene un movimiento que empieza a sacudirnos, nosotros buscamos tomar posturas. Y muchas veces nos gusta volver a lo que nos da confort. Nos gusta volver a aquello que ya está establecido, ¿verdad? Y es por eso que después de Medellín, ¿verdad? Yo los invito a que lo lean. Y yo me imagino que varios de aquí ya lo han hecho. Si ustedes leen Medellín y después lo comparan con Santo Domingo, van a encontrar diferencias. Mucha gente afirma, tal vez de manera radical, de decir de que se destruyó por completo. Hay sacerdotes que afirman que fue una purificación, ¿verdad? Van a haber opiniones. Los invito a que ustedes generen su propia opinión al respecto. Pero la cuestión es que sí hay una diferencia. Y sí hay de vuelta como ese volcamiento a la tradicionalidad, ¿verdad? Hay ese regreso a una eclesiología nuevamente institucional, una eclesiología nuevamente de base. Y es por eso, ¿verdad? Y aquí voy nuevamente a centrar y abrir debate. ¿Por qué piensan que el pontificado del Papa Francisco ha generado tanto revuelo? Porque él viene de una orden jesuita, ¿verdad? Y ellos vivieron la doctrina social de la iglesia pura en la Argentina y todos los conflictos que se fueron viviendo. Ojo, con las órdenes religiosas no las estereotipemos, ¿verdad? No todos los jesuitas son pro teología de la liberación. Yo no lo veo desde el punto de vista de la crítica, sino que ellos eran vistos desde ese punto de vista en ese momento.
Ah, ok, perfecto, ok, sí. Acordémonos que él tiene también así su momento de conversión, al igual que lo tuvo Monseñor Romero, ¿verdad? Si no han visto la historia de él, pueden ver, ¿verdad? De que él tuvo ahí unas decisiones bien difíciles que tomar, ¿verdad? Pero ¿por qué más el pontificado del Papa Francisco causa revuelo hoy en día? Por la cultura y lo social que se vive en este continente, ¿no? Ok. Sí. ¿A dónde más? Explique más. ¿Por qué? A ver, es que no es lo explicabas hace poco, no es lo mismo la cultura europea de acomodarse, de sentirse tranquila a lo latino. Es un hombre que tiene decisiones que va a tomar y si tiene que construir algo nuevo, lo va a hacer. Entonces, por eso ese revuelo viene por la forma de trabajar que lleva la iglesia latinoamericana, de denunciar, de animar, de evangelizar. ¿Qué más? A ver, Yo Nimia. pienso que los saca de su estructura, ¿verdad? Y los hace a ir, por ejemplo, dice, vayan a la periferia. Imaginen lo que dijo en una reunión con los jóvenes, dije, hagan revuelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el Papa viene a decir estas cosas? Me imagino yo, ¿verdad? Que sobre todo los que son muy rígidos, que son la parte dura de la iglesia, no le agrada escuchar eso. Y la otra cosa que hizo, bueno, personalmente, que destapó todas estas cosas que estaban corrompiendo a la iglesia, que se atrevió a decir, aquellos que estén haciendo y que sean pedófilos se van y no los vamos a seguir protegiendo. Movió estructuras. El banco de la iglesia también estaba teniendo corrupción. Quedémonos con esa frase. Quedémonos con esa frase. Movió estructuras. Ahondemos en esa frase. ¿Qué Daniel. significa? Ajá. Sí, yo quería un poco, no sé, quería que repitieras la pregunta, porque te había conectado una idea, pero después al escuchar a otro se me fue. Pero vamos a ver si puedo rescatar lo que estaba Es decir, pensando. estábamos hablando, ¿verdad? De que decía yo, ¿verdad? Que cuando sale alguien que cuestiona nuestra forma de pensar, que cuestiona nuestra comunidad, que cuestiona aquello que nos da confianza en nuestra zona de confort, muchas veces la acción que tomamos nosotros es volver a nuestra zona de confort y refugiarnos en ello, ¿verdad? Es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Lo vemos incluso hasta en la persona de Cristo, ¿verdad? Que vino a mover estructuras, esa maravillosa frase que decía Patricia, ¿verdad? A mover estructuras de aquella época. Entonces yo la pregunta que hago es, si partiendo de esto, ¿por qué el Papa Francisco tiene un pontificado que es tan polarizante, ¿verdad? Hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere. Ya. Gracias, Daniel, gracias. Bueno, yo igual conectaba con lo que decía Patricia, ¿no? El Concilio Vaticano, y que lo mencionaban al inicio de esta formación, ¿no? Actualizarse, que fue lo que hizo el concilio con la iglesia, que es una actualización que de hecho que la iglesia con el Concilio Vaticano permite que los cambios organizacionales se den en otros ambientes, o sea que la iglesia marcó una pauta, aunque no se tocan los dogmas de nuestra fe, marca esa pauta. Y tú hablabas también de por qué nos cuesta salir de esa zona de confort, porque nos resistimos al cambio, nos resistimos a ver las cosas desde otros puntos de vista o a verlas distintas. El Papa Juan Pablo II también trastocó muchas cosas de la iglesia, salir del Vaticano, llegar a los países, el Santo Padre, ahora el Papa Francisco. Yo pienso que aparte de su formación jesuita, él tiene una personalidad especial que le permite a él, pues, abrirse ante muchos aspectos de la iglesia y a permitir ver una sencillez humana, ¿no? Entonces eso pienso que es parte de su personalidad también y que le permite a la iglesia tener ese rostro más humano que hoy en pleno siglo XXI, donde vemos un mundo acelerado, un mundo con el deseo y el hambre del éxito constantemente. Él nos permite con palabras muy sencillas, como decía, ¿no? Salir a hacer revuelo, utiliza frases del común, ¿no? Y para nosotros los latinoamericanos es más, lo sentimos más cerca, ¿no? Quizás para los europeos, y Gracie muy bien también lo decía, ¿no? Estas culturas más frías, más
no de tanto contacto, ¿no? Y yo cuando escuchabas y decías que a los españoles les gusta venir aquí, a los europeos les gusta venir a estos países nuestros, porque nosotros somos más, más amigueros, más querendones, no sé, de verdad, nosotros los latinoamericanos somos así, ¿no? Y no somos más frescos por nuestro clima, quizás por decirlo así, pero es cierto lo que decía, ¿no? Nos cuesta, hacemos una resistencia al cambio, a muchas cosas, y el Papa Francisco, bueno, uno lo quiere, otros no lo quieren, pero vemos que él, pues, quiere hacer viva la palabra del Evangelio, ¿no? Ir y hacer discípulos y hacer esa sencillez en la que vivía Jesús y volver como al origen, al originé de nosotros, regresar a esa parte del origen del cristiano, ¿no? Esa Del sencillez evangelio mismo. Ajá, exactamente. Del evangelio mismo, sí. Es maravilloso eso, ¿verdad? Finalizar es con esa parte. Es un volcamiento al evangelio mismo. Diga, Eduardo. Sí, es lo que pasa es que el Papa Francisco causa un revuelo en la parte conservadora de la iglesia. Esa parte que muchas veces no permitía que la iglesia, la evangelización, fuera totalmente diferente. Y como lo decía Darling, en Latinoamérica el revuelo es diferente porque sentimos más cercano al Papa porque es parte de Latinoamérica. Entonces, él busca que se encarne esa cultura a través de los tiempos, con una evangelización diferente. Vimos mensajes a los jóvenes, mensajes a los catequistas, mensajes al mundo entero, de diferente forma, en la cual el Papa mismo encarna esa situación de pobreza, de vivencia y de muchas cosas que no la vimos en otros papas a través de los tiempos. Daniel. Dígame. Yo creo que el Papa Francisco tiene bien empapado a Aparecida, porque él también como él que ha vivió. vivido de Aparecida, ¿verdad? Y al ver... Se nos fue, Sor. No es muy valioso lo que dice Sor, ¿verdad? Sí, Daniel, yo pienso también de que podría ser el hecho de que el Papa Francisco nos llama también a una forma de evangelización más encarnada. Okay, a tener más empatía, a tener más empatía. Y fíjense bien, ¿por qué causó tanto revuelo Concilio Vaticano II? Porque Concilio Vaticano II expuso las debilidades que tenía la iglesia en aquel momento. ¿Por qué causó tanto revuelo Medellín? Porque Medellín también hizo saber de que no estábamos del todo bien. ¿Qué es lo que está haciendo el Papa Francisco? También haciéndonos saber, cuestionando, moviendo estructuras, ¿verdad? Porque para que una figura se vuelva polarizante, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Causar escándalo. Y es escandaloso cuando de repente un papa viene y entra en diálogo, por ejemplo, con posturas con respecto a los homosexuales. Viene y entra en diálogo en cuestiones políticas tan difíciles como es lo del cuidado y lo del cambio climático. El Papa Francisco, o sea, Laudato Si, o sea, es maravilloso, es un contenido teologal bien bonito, pero también es un documento político extremadamente fuerte. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que todas estas cuestiones, ¿verdad? Todas estas realidades vienen a cuestionar estas estructuras y de esa manera, por eso es que causan revuelo, ¿verdad? Por eso es que causan revuelo. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, Aparecida vuelve a volcarse en eso, ¿verdad? Vuelve a decir, es necesario, ¿verdad? Que retomemos todo aquello que se ha perdido, ¿verdad? Y fíjense bien, hay una anécdota muy maravillosa con respecto a todo esto de Aparecida y la anécdota consiste en el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, pero ya lo vamos a ver más adelante. Cuando llegamos a la conferencia episcopal número 5, es decir, la de Aparecida, podemos encontrar muchas cuestiones y como les decía al inicio, la iglesia se da cuenta, sobre todo, ¿verdad?, de que todavía sigue impregnado el problema de la cultura. De hecho, la palabra cultura en este documento es la cuarta palabra más utilizada. O sea, obviamente está la palabra Jesús, Jesucristo, Dios, reino de Dios, que son las que más van a aparecer. Que es
palabras de mensaje cristiano, pero la palabra cultura se menciona, se ubica en posición número 4 de las palabras más utilizadas del documento. Y es que todavía Aparecida vuelve a decir, vuelve a generar en ese sentido, a decir de que todavía, ¿verdad? Siguen habiendo esos problemas de ruptura entre el evangelio y la cultura. Por eso, la primera parte de Aparecida, ¿cómo se llama? Aparecida se estructura en 3 partes. ¿Cómo se llama la primera parte? A ver, ¿alguien? La vida de nuestros pueblos. Exacto. ¿Y qué es eso? Encarnarse en la cultura, la vida de nuestros pueblos. O sea, por eso yo empecé hablando de lo que pasaba en 2007, lo que pasaba en 2005, porque para conocer la vida de nuestros pueblos hay que encarnarse en esas realidades. Aparecida vuelca nuevamente a eso. Por eso es que también Aparecida, y esto se había perdido, trae de vuelta el método del ver, juzgar y actuar. Aparecida comienza hablando de la vida en nuestros pueblos hoy, eso es el ver. El segundo parte es la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros, eso es el juzgar, es iluminarse por la palabra. Y tercero, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos, es el actuar. Recupera nuevamente el ver y el juzgar y actuar que se había perdido en Santo Domingo, porque los obispos estaban exigiendo que viniera eso de vuelta. Entonces, nuevamente sale a relucir el problema de las culturas, ¿verdad? Juan Pablo II también hizo hincapié en eso, ¿verdad? Desde el comienzo de mi pontificado he considerado que el diálogo de la iglesia con las culturas de nuestro tiempo es el terreno vital en el que se juega el destino del mundo al final de este siglo XX, ¿verdad? Y esta frase es clave, ¿verdad? Esta frase es clave, ¿verdad? Entrar en diálogo. Y por eso, en Aparecida, se habló, y con eso empieza el Papa Benedicto XVI, haciendo un diálogo entre las culturas, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿verdad? Esto les va a quedar de tarea, ya lo voy a mandar específicamente, pero va por esta línea, que van a tener que leer el discurso inaugural de Benedicto XVI de Aparecida, ¿verdad? Vamos a leer esa parte. Y si sabemos que el problema cultural todavía sigue siendo un problema de fondo, nos vamos dando cuenta de que en ese sentido todavía hay un recelo, ¿verdad? Hay un recelo en la iglesia, porque la iglesia latinoamericana todavía siente que no se le ve desde la óptica en la que se le debería de ver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, acordémonos, si la conferencia episcopal de Aparecida luchó por existir, no fue de la noche a la mañana, no fue algo fácil, ¿verdad? Anima, ¿verdad? Y traza el rumbo a que se vaya dando estas líneas, ¿verdad? En el área cultural, ¿verdad? En el discurso inaugural, fíjense bien, vámonos con la parte negra, se me fue mal ahí, ¿verdad? En el discurso inaugural, esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural. El discurso inaugural, si no me equivoco, lo dijo él el 13 de mayo del 2017. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de 5 siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente, expresada en el arte, la música, la literatura y sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y un mismo credo y formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y lenguas. El anuncio de Jesús y de su evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas ni fue una imposición de una cultura extraña. Discurso inaugural. Eso fue el 13 de mayo del 2007. Ahora lean lo que él dijo, el mismo Papa Benedicto XVI,
dijo unos días después en una audiencia general el miércoles 23 de mayo del 2007. Alguien que lo lea en voz alta. Ciertamente, el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano. No es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales. Audiencia general del miércoles 23 de mayo del 2007. ¿Quieren saber cuál fue la anécdota que pasó acá? Fue que los obispos, cuando el Papa Benedicto XVI promulgó ese primer discurso, ¿verdad? Tuvo una recepción totalmente negativa. Sobre todo por la última frase que leíamos allá. El anuncio de Jesús y de su evangelio no supuso en ningún momento una alineación de las culturas precolombinas ni una imposición de una cultura extraña. Automáticamente los obispos respingaron. Automáticamente los obispos respingaron. Días después, el Papa, a manera de disculpas, sale con esto, ¿verdad? Es por eso que, al final de cuentas, cuando sacan el documento conclusivo, ustedes pueden encontrar extractos de este segundo mensaje, no del primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un claro ejemplo de cómo todavía hoy por hoy la iglesia latinoamericana está en conflicto con la iglesia europea, ¿verdad? Aparecida, por lo menos, nos da la libertad hoy por hoy de reconocernos a nosotros de manera diferente a lo que es la iglesia europea. Es decir, si bien formamos parte del mismo cuerpo que es Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que al final nuestra realidad es muy distinta a la realidad europea. Aparecida viene básicamente a ser un documento que nos emancipa a nosotros mismos, si esa es la palabra, en realidad no sé qué palabra utilizar, pero sí podría ser ese documento que permite nuevamente valorar el don cultural de nuestros pueblos latinoamericanos. Y lo repito, Aparecida vuelve nuevamente a valorar el don cultural de nuestros pueblos latinoamericanos. Por eso es que Aparecida inicia de esa manera. Aparecida inicia justamente hablando de la vida de nuestros pueblos latinoamericanos. Y, o sea, y yo quiero que entiendan ustedes, hermanos, ¿verdad? De que las palabras no están ahí simplemente para que suene bonito. Es decir, el lenguaje en el cual está escrito también deja ver de que es un documento por nosotros, para nosotros, de los pueblos latinoamericanos, para los pueblos latinoamericanos. Dígame, Darling. Sí, no, quería rescatar la idea que tú mencionabas en el aspecto de que hemos estado acostumbrados por muchos siglos de que Europa nos da las pautas a la Iglesia universal, ¿no? Es decir, y con este documento de Aparecida hemos visto un caminar de la Iglesia en América Latina, y por eso después de este documento se han escuchado frases como América ahora tendrá que evangelizar a Europa, ¿no? A ir más allá, ¿no? Tomando como en contexto lo que decías con lo de emancipar, pero que pareciera que la iglesia en América Latina pues ha hecho su camino y ahora tendrá que evangelizar, ¿no? a la Europa donde ¿cuál es la palabra? Donde Dios no está apareciendo en la vida del hombre, ¿no? Hay un divorcio se me fue la palabra, no es ateísmo la palabra, es bueno, no sé si me di a entender, ¿no? Que la iglesia, después de Aparecida, la iglesia en América Latina, pues está como llevando esa voz también y que sirve ahora a la evangelización de Europa. Sí, es que esa es la cuestión y aquí podemos debatir un poquito, ¿verdad? Por eso hablábamos, y yo decía en la primera reunión que nosotros tuvimos, de que muchas veces Europa ha marcado el rumbo de nosotros, ¿verdad? Yo con esto no quiero generar de que ustedes vayan a salir aquí y quieran ir a derrocar
el Vaticano, ¿verdad? Y que seamos acá. No, 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 no. O sea, simplemente tenemos que aprender, como dice el Papa Francisco, a asumir nuestro rol en nuestra historia, ¿verdad? Decía Sor, ¿verdad? O decía Patricia, no sé quién fue, que el Papa Francisco le decía a los jóvenes, hay una frase que a mí me encanta, cuando les dice, sean protagonistas de la historia. Y la cuestión es, ¿cómo nosotros hoy en día asumimos o no este compromiso de redireccionar nuestra historia? Y con esto caigo a lo que fue el año pasado. Muchas veces nosotros somos como el hipopótamo. ¿Ustedes han visto cómo es el hipopótamo? El hipopótamo es el que abre la boca, sí, ¿verdad? Sí, aquel gran hipopótamo que abre la boca. Y cuando el hipopótamo le dan de comer en el zoológico, el hipopótamo solo abre la boca así, y le empiezan a tirar con una pala, ¿verdad? Cualquier cosa que le tiran, el hipopótamo se lo come. Y a veces nosotros como laicos somos así. Daniel, yo te puedo hacer una pregunta. Dígame. En lo que llevas, pues yo he entendido un poco que has hablado como de una desigualdad, parecida como que nos habla de una desigualdad en culturas y en contextos religiosos. No es igual Roma que Latinoamérica. Sí. Entonces, sigue existiendo un poco, pero yo te voy a hacer la pregunta directa. ¿Sí sentís que hay como un poco de censura en este documento contra Roma? ¿Por parte de Roma o contra Roma? Yo digo contra Roma, no sé. Porque no, habla de... yo honestamente creo que desde Medellín, Roma se ha asegurado de... Es decir, para que se promulgue el documento final, el documento conclusivo tiene que pasar por un montón de estudios, ¿verdad? Ajá. Porque revisan hasta el lenguaje. Es por eso que incluso la Biblia latinoamericana, la que es muy común entre nosotros, es tan criticada, ¿verdad? Porque estaba impregnada pues de tintes, decían ellos, de la teología de la liberación y todo eso, el lenguaje. Yo siento que ahora la iglesia pues se la piensa 2 veces antes de publicar algo. Sí pienso de que Aparecida se acerca más al ideal de Medellín, gracias a Dios. Se acerca más al ideal de Concilio Vaticano II. Sí pienso que se quedó un poquito, pudo haber sido más fuerte el documento, pero por lo menos va en buena dirección. Al menos eso es lo que yo pienso. Otra pregunta, pero sí sería entonces, se podría dar el momento en que se pueda malinterpretar como se malinterpreta a veces la doctrina social de la iglesia, cuando ya se hace política con ello, porque era una de las cosas que también el Vaticano nos dice, ¿no? A participar en política. No creo honestamente que de Aparecida se pueda malinterpretar. Okay. Creo que Aparecida está muy bien redactado, o sea, siento que... Muy clara, ¿verdad? Su línea sí, muy sí. clara para... Creo que no da lugar a mucha controversia Aparecida. Yo creo que permitió que, yo creo, y me parece que haber elegido a un papa de Latinoamérica nos está diciendo algo también. Ese es un mensaje que va implícito de todos los obispos. Creo que se dieron cuenta de que América Latina tiene mucho que decir, tiene mucho que dar, ya tiene experiencia, ya caminó, ya creció, y hoy le toca dar a aquellos que en aquel tiempo nos dieron, porque perdieron. De alguna manera en Europa se ha perdido la fe, y entonces quien tiene que enseñar es América. Entonces, creo que de alguna manera haber elegido un papa tiene un mensaje, tiene que haber algo que quieren decir los mismos obispos, que quieren algo nuevo y eligieron aquel que podía darlo. Pienso que por ahí va la elección de un papa, porque no creo que haya sido así nomás. Yo pienso que al final va en arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien conduce a la iglesia, ¿verdad? Entonces, es Dios quien nos ha llevado hasta este punto, ¿verdad? Y yo de eso estoy convencido. Lo que es de Dios es de Dios. Y al final de cuentas, para ir terminando esta primera sesión, acordémonos que hemos hablado de todo este contexto social, pero América Latina estaba experimentando una de las cuestiones más difíciles en el 2005-2007 y era el fenómeno de globalización, ¿verdad? Iniciábamos con toda esta palabra nueva de lo que es globalización. Y rescato la intervención de Sor Angélica al inicio de esta charla, ¿verdad? De esta reflexión que estamos haciendo aquí, porque la pregunta clave de Aparecida verdaderamente es,
cómo hoy por hoy, ¿verdad? Nosotros podemos ser discípulos y misioneros en Aparecida, ¿verdad? El énfasis de Aparecida está en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros. Punto. De eso se trata Aparecida. Aparecida se trata de que nuestros pueblos, en las distintas realidades en las que estén, en la Amazonía, en la zona indígena aquí en Caabona, en Guatemala, en nuestros pueblos aquí garífunas, que cada uno de todas estas realidades culturales de nuestros pueblos amados por Dios, pensados por Dios, tengan un encuentro personal con Cristo que no sea una imposición. Porque esa es la cuestión y esa era la palabra clave en el discurso que se equivocó el Papa Benedicto, tal vez, ¿verdad? Que decían que no había sido una imposición. Claro que fue una imposición en aquel momento. Y lastimosamente la fe fue utilizada como una herramienta de colonización, ¿verdad? O sea, podemos decir, sí, pero gracias a eso llegó la fe, pero no fue tan bien manejada. Sí. No fue tan bien manejada en ese sentido. No es así como Dios la quiere. Exacto. O sea, errores fueron cometidos, pero no por eso significa que nosotros tengamos que ser indiferentes a esos errores. Y esa es la cuestión, por eso yo les mencionaba, ¿por qué el Papa Francisco causa tanto revuelo? Porque el Papa Francisco no omite los errores, simplemente los señala. O sea, y es que cuesta decir verdaderamente como iglesia, si hemos metido bombazos, le hemos cagado. O sea, ay, discúlpeme la expresión, ¿verdad? Yo una vez yo me ponía a pensar, o sea, ¿por qué cuando el Papa Juan Pablo II fue al Muro de los Lamentos, por qué causó tanto revuelo? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo estaba chiquito y yo decía, o sea, un papa en un muro, y yo decía, ¿qué tiene tanto que ver? Pero el hecho de ir a pedir perdón por todo lo que había hecho la iglesia, no era fácil. No era fácil. El hecho de que Aparecida reconozca a nuestros pueblos, reconozca el don de la fe en medio de cada uno de nosotros con las cuestiones culturales, es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque al fin lo que se espera a partir de este documento de Aparecida, ¿verdad? Es de que una vez habiendo tenido ese encuentro personal con Cristo y suscitando esa condición de enviados que no la tenemos que perder, ¿verdad? Al final, como decía el mismo documento de Aparecida, se transforma en las culturas de nuestros pueblos. Aparecida también mismo dice, o sea, el futuro de nuestros pueblos, el futuro de nuestras realidades, de nuestros hijos, va a depender de cuánto se asuma el evangelio de Jesucristo en medio de nuestras culturas. No como una imposición. Y aquí caigo en catequesis. La catequesis no es una imposición. La catequesis es una opción de vida, ¿verdad? Por eso es que la catequesis en primer punto tiene que ser carismática, ¿verdad? Lejos de una imposición. O sea, ahí se distorsiona todo. Y aquí yo tal vez me exalto mucho, pero yo por eso digo, qué desgracia el día que la iglesia se convirtió como en la religión oficial del Imperio Romano. Porque dejó de ser una opción de vida, ¿verdad? A ser algo impuesto, y eso no es así. Eso no es así, ¿verdad? Es a través desde nuestras diferentes realidades. Es a través desde nuestras diferentes realidades humanas, sociales, económicas, políticas, familiares, ¿verdad? En donde el Señor toca la puerta. Daniel, creo que eso es lo que más tiene el Papa Francisco. Ha asumido todo eso dentro de su humildad de vida y su sencillez con la que él ha vivido. Asume esa posición, la necesidad de ver al más necesitado como lo hacía el Señor. Y yo siento que a veces nosotros, pues, no somos lo suficientemente agradecidos. O sea, yo tal vez no, porque no tengo la edad, pero yo me pongo a pensar en mi mamá, ¿verdad? Mi mamá que de repente vivió la fe en una época tan dura, ¿verdad? En la época de los 80s, época de los 70s. O sea, tanta gente que perdió su vida por vivir la fe. Tanta gente que perdió su vida porque no se le respetó ese fenómeno de inculturación. Y ahora, hoy por hoy,
nos quedamos cortos simplemente en transmitir el mensaje. A mí me cuestiona un montón, ¿verdad? Me cuestiona en el sentido de que yo me pongo a pensar, o sea, hoy por hoy ser cristianos tenemos privilegios, podemos vivir nuestra fe de manera hermosa. No es como en África, en otros países que están cuestionados y todo, ¿verdad? Que están siendo perseguidos y todo. Lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Y eso es lo que viene nuevamente Aparecida a decirnos a cada uno de nosotros, es que tenemos que encarnar el Evangelio de Jesucristo, el proyecto del reino, en nuestra realidad. Aparecida se trata de eso, ¿verdad? Que volquemos nuestra mirada a la realidad de nuestros pueblos sufrientes, ¿verdad? Unos más que otros, con sus diferentes realidades, ¿verdad? Yo me imagino que cada obispo y cada diócesis tiene sus propias realidades y tiene que volcar su vida hacia eso. El plan pastoral diocesano inicia justamente de esa manera, el plan pastoral diocesano en nuestra iglesia. Y el plan pastoral diocesano inicia diciendo, valoramos y agradecemos el don de Dios en este pueblo. Así empieza el plan pastoral diocesano. Por lo menos el anterior, yo textualmente así empezaba. Valoramos y agradecemos el don de Dios en este pueblo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Como obispo, ¿verdad? Como clero, como laico, asumo mi realidad. Asumo mi realidad de departamento de Cortés, con todas sus luchas, con todas sus dificultades, con todos sus aciertos, con todos sus desaciertos, pero en medio de este pueblo yo quiero hacer experiencia de vida. Quiero hacer experiencia del reino de Dios. ¿Con qué fin? Con el que ya decía Aparecida. Que todos nuestros pueblos tengan vida. Que todos nuestros pueblos tengan vida. Aparecida lo que quiere al final de cuentas es un continente en el cual la fe, la esperanza y el amor se renueven en la vida de las personas y que a partir de estas tres virtudes teologales se transformen las culturas de los pueblos. Daniel, también decir que por medio de Aparecida, acuérdese que la iglesia se preparó para enviarnos en esa gran misión que tuvimos. Incluso fue ahí donde este documento de Aparecida nos inspiró nuevamente, pues, y nos dio a conocer lo que nosotros como cristianos estamos llamados a continuar la evangelización, a continuar, o sea, la iglesia continúa la misión de Jesucristo. ¿Y por medio de quién? De nosotros, ¿verdad? Los laicos comprometidos. Entonces a eso nos llama Aparecida, a continuar con ese espíritu misionero. Sí, la próxima semana vamos a hablar justamente de lo que fue la Santa Misión, ¿verdad? Del 2007, ¿verdad? Que vino verdaderamente en un momento clave también de todo este periodo episcopal de Monseñor Ángel, ¿verdad? Vamos a ver cómo eso impactó en nuestra iglesia diocesana, los aciertos y desaciertos que hubieron en esos momentos y cómo esto ha venido a repercutir en toda nuestra historia, ¿verdad? Quiero finalizar, ¿verdad?, con algo que yo había leído. Permítanme. Lo tengo en mi celular. Con algo que yo había leído, pues, de un santo dominico. Es un santo que yo le agarré mucho cariño a él. O sea, me fascinó la vida de él. Es San Vicente Ferrer. Y hubo algo de San Vicente Ferrer que para mí fue, cuando yo estaba leyendo, fue verdaderamente, no sé, todavía sigue para mí siendo actual, sigue siendo actual, tal vez esa es la palabra que podría usar. Y yo siento que va también en hincapié con lo que hemos estado hablando estos días. Decía Fray Bruno Cadoré, ex maestro de la Orden de Predicadores, ¿verdad? En referencia a San Vicente Ferrer, pero hagámoslo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios alimentaba su oración y centraba su estudio
y también toda su cotidianidad en la palabra de Dios de día y de noche. Poseía una conciencia muy viva de su condición de enviado, que le llevaba una fuerza extraordinaria, aún en el tiempo de su debilidad física y de su ancianidad. Fíjense esa frase. Poseía una conciencia muy viva de su condición de enviado. Maravillosa frase. O sea, me produce piel de gallina a mí. O sea, poseía una conciencia muy viva de su condición de enviado. El año pasado en nuestra diócesis ese era el lema, ¿verdad? Bautizados y enviados. Bautizados y enviados. Pues pidámosle al Señor, ¿verdad? De que nos dé la gracia verdaderamente de tener esa conciencia. La oración que decía el Monseñor Ángel con esto del plan pastoral el año pasado decía justamente, ayúdanos a superar la sensación de conformismo y de mediocridad. Que no nos hagamos los majes, diría yo, ¿verdad? Que no nos hagamos los de a peso. O sea, que no nos queramos decir, de ir a decirle al Señor al día del mero mero que nos encontremos, yo no sabía con qué cara le vamos a ir a poner eso. O sea, verdaderamente reafirmemos este compromiso. Yo cuando leo cualquier cuestión de doctrinal, ¿verdad? Y ya con esto quiero finalizar, ¿verdad? Voy a responder la pregunta que yo les planteaba. Y esa pregunta, la tercera pregunta con la cual iniciamos las diapositivas, ustedes la van a responder en base a un documento que yo les voy a mandar. Pero yo se lo respondo en base a mi experiencia personal, ¿verdad? ¿De qué manera parecida ha venido a influenciar mi experiencia cristiana? Mi experiencia diocesana. Sencillo. Cuando yo leo cualquier documento, yo miro el don de Dios ahí, ¿verdad? Me inspira. Aparecida cuando sales en 2005, en 2007 salen las primeras comunidades eclesiales de base y es mi primer encuentro con, por así decirlo, con toda esta realidad eclesial, ¿verdad? Es algo que todavía atesoro, es algo que todavía amo, es algo que todavía en mis días duros, ¿verdad? Cuando de repente hay cuestionamientos, hay inseguridades, cuando pienso incluso mal de mi iglesia, de mi fe, recuerdo esos días y nuevamente encuentro ese primer amor, como dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Al final de cuentas, uno encuentra en este sentido el ideal de vida que uno quiere asumir, ¿verdad? Y pues pidámosle al Señor en esta noche que nos dé la gracia nuevamente de eso, de renovarnos en la fe, en la esperanza, en el amor, ¿verdad? Hay un punto de Aparecida que mi mamá es el favorito de ella. Se los voy a leer, ¿verdad? Este yo me lo sé de memoria, pero es el que siempre le ha gustado a ella. Es el número 18 y dice, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir ese tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y a elegirnos, y yo añado aquí, por su misericordia, nos ha confiado, ¿verdad? Ojalá que esta sea una constante en nuestra vida, que sea una constante también en nuestro ministerio de la catequesis, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Gracie, pasamos a la hora de los anuncios con usted.